Hola, un placer saludaros de nuevo. La verdad es que este vídeo es un poco para salir un poco de la rutina de leer o de perseguir artículos y enlaces y visitar sitios web de los que hemos estado hablando durante la primera clase del curso. Este vídeo, como era para un apartado también muy especial que habla exclusivamente de la experiencia en el Advocacy Program, pues he pensado que sería una forma un poquito más amena para que entendáis un poco todo el alcance que de verdad tuvo ese proyecto y cómo nos hizo desde a Savid, pero especialmente también a mí, a empezar a trabajar para que las bibliotecas estuvieran visibilizadas en la estrategia de desarrollo en España. Bien, también he preparado algunas diapositivas, así que iré combinando la diapositiva con mi explicación. Primero, ya os lo dije en el conversatorio, no sé si tuvisteis oportunidad de estar presentes en ese conversatorio, pero la primera cuestión importantísima es que el International Advocacy Program es un proyecto, un programa que IFLA organizó para descender desde el alto nivel hasta el último bibliotecario del planeta, ¿no? Esa era la intención. Pero estaba, desde mi punto de vista, era un proyecto muy bien armado. Pues todos los representantes de países que fueron invitados a participar en ese programa firmamos un acuerdo en el que no solo nos comprometíamos a ir al workshop regional, en mi caso fue el workshop europeo que se celebró en La Haya en diciembre del 2016, no solo ir a ese workshop, sino también cuando llegar a España y empezar a hacer todas las acciones pertinentes para conseguir visibilidad de las bibliotecas en los planes de desarrollo. Insisto, era un proyecto donde nos comprometíamos y firmábamos ese compromiso. Así que todos los participantes del International Advocacy Program tuvimos que volver a nuestros países y poner en marcha la sensibilización y la acción en nuestras comunidades bibliotecarias y políticas. Eso es un poco lo que es el International Advocacy Program, ¿no? Conseguir llegar. También os quiero decir que os lo cuento esto para que tengáis una visión de lo que pretendía este programa y que, aunque este programa se refería obviamente al alto nivel, es decir, llegar a las políticas públicas del país, toda la experiencia y todo lo que os voy a contar sirve para cualquier nivel, para cualquier grado. Así que espero que sea de vuestro interés. Os empezaré hablando del workshop en La Haya. Allí no solo nos hablaron de la Agenda 2030, de qué era el desarrollo sostenible y qué era ese nuevo marco político que teníamos delante como una oportunidad para las bibliotecas, sino que también tuvimos tres facilitadoras que nos ayudaron a pensar en la estrategia de advocacy, el plan de advocacy. Nos enseñaron qué era un plan de advocacy para trabajar en España. Como podéis ver en ese workshop, yo estuve muy bien acompañada por Ana Belén Fernández y por Gloria Pérez Almerón. Así es lo que os quería explicar un poquito más con detalle. Es verdad que la parte de Agenda 2030 ya la vimos en el conversatorio y además también habéis podido profundizar un poquito más en la clase 1, ¿no? Bien, lo que realmente este workshop de la Haya, lo realmente interesante para mí fue que nos enseñaron que cualquier plan de advocacy tiene que tener 7 pasos, ¿no? En esos 7 pasos, la primera cuestión o la cuestión más importante es identificar y analizar el problema, ¿no? Es decir, qué es lo que queremos, cuál es el problema que vemos y qué es lo que vamos a querer transmitir. No hace falta, el mensaje ya llegaremos, que es otro paso, pero sí que hay que tener muy claro cuál es el problema que queremos poner el problema o la situación que queremos poner en la agenda política, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que se quiere? Ese es el primer paso. El segundo paso es saber para qué.
establecer por qué queremos poner esa relevancia, por qué queremos darle esa visibilidad a esa situación o a ese problema. El tercer paso es el de definir los responsables, ¿no? Es decir, quién será el encargado o los encargados o las encargadas de poner eso en marcha. ¿Cómo realmente podemos llegar? ¿Quiénes son las personas, los responsables, las más idóneos para hacerlo? El cuarto paso es ya acotar ese mensaje y hacer esa propuesta de qué se quiere hacer y cómo se va a hacer. El siguiente paso es ponerse calendarios, porque eso es otra de las cuestiones que nos pasa, ¿no? Es decir, sí, podemos definir, tenemos muy claro nuestro mensaje, pero los calendarios se van diluyendo o ya lo vemos tan a largo plazo y no puede ser así. Tenemos que tener muy claro cuándo se van a hacer, quién va a hacer las acciones, qué es lo que se va a hacer y cuándo se van a hacer. Eso es importantísimo. Claro, para todo eso además hay que definir, que sería el sexto paso, las estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo las vamos a poner en marcha, esto que queremos conseguir? Si queremos ir solo al alto nivel o si queremos ir al alto nivel y al bajo nivel, las estrategias no están reñidas, podemos ir combinando estrategias dirigidas a los políticos, estrategias dirigidas a la ciudadanía, pero al final esas son las acciones que vamos a poner en marcha, ¿no? Y buscar los recursos para hacerlo, ¿no? Y el último paso es el de cualquier proyecto, es el evaluar, medir y compartir, ¿no? Es decir, qué es lo que ha pasado y celebrar. A mí me encantaba también cuando decían que los datos y las cosas que conseguíamos había que celebrarlas, ¿no? Y es una de las cuestiones que más hemos aprendido, ¿no? Todo lo que los pasitos que vamos dando hay que celebrarlos. Bien, yo ahora os voy a enseñar una diapositiva que resume un poco, os voy a dejar también el documento disponible para que lo veáis. Es, digamos, lo que vais a ver es el resumen ejecutivo de los deberes que hicimos mi compañera Anabel y yo allí en ese workshop, ¿no? Es decir, pensamos en España y pensamos cuál era el problema, pensamos qué objetivos queríamos conseguir, pensamos quién debería ser el responsable, trabajamos el mensaje que queríamos transmitir, establecimos nuestros calendarios y diseñamos o empezamos a diseñar algunas de las estrategias, ¿no? Y también pensamos un poco cómo nos íbamos a controlar, a evaluar, cómo íbamos a continuar, ¿no? Entonces, si os parece, os lo enseño y sobre esa diapositiva os sigo contando las cosas de cómo las vimos en aquel momento y que en realidad fueron un poco el embrión de todo lo que pasó en España. Bien, pues aquí tenéis resumido nuestro plan de advocacy en el que pensamos que necesitábamos una estrategia nacional de bibliotecas e información. Bien, nuestro primer paso, obviamente, en el contexto de la Agenda 2030 y del país, es decir, insisto muchísimo en que esto es una parte nacional, pero que se puede llevar también a un municipio, ¿eh? Podemos hacer cada bibliotecario en nuestro trabajo. Bien, el primer paso que fue identificar el problema, nosotros vimos que para los objetivos 4, 8 y 16 de desarrollo sostenible, las bibliotecas teníamos un rol más importante, o en España podríamos tener más visibilidad en la educación, en el trabajo o la adquisición de competencias y, por supuesto, en el acceso a la información. Y por eso lo que pensamos es que nuestro problema era que necesitábamos que las bibliotecas fueran reconocidas al menos en esos objetivos de desarrollo sostenible. A cada uno de los pasos nosotras quisimos ponerle un hashtag o una palabra que la definiera, ¿no? Y entonces el primer problema, el primer paso que nosotros queríamos era generar esa conciencia. El segundo paso, el de los objetivos, era muy claro, ¿no? Nosotros queríamos descubrir, queríamos llegar a que las bibliotecas fueran de verdad agentes cruciales en la educación, la cultura y el desarrollo.
En cuanto a los responsables, nosotros teníamos, FESAVIT tenía el encargo, o yo tenía el encargo de aterrizar esto en España, pero tuvimos clarísimo que no podíamos hacerlo solos y que deberíamos apoyarnos en al menos dos de las estructuras que nos podían de verdad abrir las puertas. Una es la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria, el Ministerio de Cultura, y el otro, como ya os hemos dicho varias veces, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. A partir de ahí, ¿cuál era el mensaje? El mensaje era que las bibliotecas son una inversión para la sociedad, no son un coste, que podemos ayudar a conseguir los objetivos, al menos en educación, en trabajo y en el acceso a la información. Y decíamos que nuestro mensaje tenía que ser muy claro. En cuanto a los calendarios, nosotros tuvimos que, le llamamos alta velocidad, como nuestros trenes, ¿no? Como nuestro AVE, pero sobre todo porque teníamos ya poco tiempo antes de las elecciones, porque justo en España en ese momento se iban a convocar unas elecciones. Entonces queríamos trabajar rápido antes de que sucedieran estas elecciones y sobre todo porque ya habían pasado 6 meses, ¿no? del plan. Las estrategias, pues vimos clarísimamente que nuestra estrategia era la necesidad de crear esa estrategia y que nosotros vamos a analizar la situación para crear una estrategia que nos diera las líneas claras de trabajo y por eso utilizamos la palabra inspiración, ¿no? Porque necesitábamos conocer y saber qué estaba pasando para inspirarnos y trazar esa estrategia. Y por último, en la parte de supervisar y evaluar, nosotros lo que propusimos, lo que vimos, era que la necesidad de tener un timón, ¿no? De tener una especie de consejo, una especie de grupo que estuviera un poco detrás de todo lo que se estaba haciendo precisamente por la estructura que tiene el país, estructura administrativa, pero también de los puntos y las formas que tenemos de trabajo. Bien, esto es solo un ejemplo, es decir, insisto por favor en que esto se puede llevar a lo que queráis transmitir en vuestro municipio o incluso a vuestro grupo de amigos, o sea, no hace falta, o sea, estos pasos son los que tenemos que tener claros, es decir, tenemos que saber cuál es el problema, es decir, si el problema es que las bibliotecas no están visibles, hemos de visibilizarlas, ese es el problema. ¿Para qué tenemos que visibilizarlas? Porque pensamos que podemos conseguir o podemos mejorar esto. ¿Cómo vamos a visibilizarlas? ¿Quién las va a visibilizar? ¿Qué es lo que va a decir esos agentes que vayan a decir? ¿Cuándo van a hacer las cosas? ¿Y qué cosas van a hacer en esa estrategia? Y luego, por supuesto, medir. Y esto, insisto, de verdad, luego vamos a ir viendo a lo largo de la clase, pero este es un ejemplo claro, puede ser inspirador a nivel nacional, pero esto es un ejemplo claro de lo que después hicimos en España. Bien, pues una vez teníamos ese plan y teníamos esos 7 pasos con todas las cosas que teníamos que hacer, volvimos a España. Y volvimos a España y tuvimos que empezar el trabajo en 2 líneas distintas. Por un lado, la que os decía antes de conciencia y de descubrimiento, es decir, la formación y la sensibilización y el acercamiento para contarle todo eso que habíamos visto a otros de los colegas bibliotecarios y bibliotecarias que podían ayudarnos en esta estrategia que nos habíamos planteado, en este plan que nos habíamos diseñado. Y por otro lado, la acción, es decir, empezar a buscar los agentes políticos o los foros en los que hablar de esto, ¿no? de que las bibliotecas son un agente crucial, como decíamos, ¿no? Para la educación y para la cultura y, por supuesto, para el acceso a la información. Os voy a enseñar algunas imágenes, ¿no? de algunos workshops que realizamos y que se realizaron durante el año 2017 y también de algunas de las acciones, ¿no? Para que veáis un poco cómo planteábamos el trabajo. Bien, pues como os decía, la primera línea es la línea de formación y de sensibilización. Esta imagen que veis aquí es una imagen del primer workshop al que reunimos a todos los responsables de bibliotecas públicas de España para contarles un poco esto que habíamos vivido, ¿no? Preparamos los materiales, generamos las dinámicas y los contenidos y sobre todo diseñamos un diálogo y unas propuestas de acción justo con los agentes que tenían esa capacidad. Ahora lo que estáis viendo son imágenes de workshops y de trabajos que hemos hecho
con otros compañeros. Una cuestión para mí muy importante es que esto ha sido no solo con los gobiernos o las instituciones responsables de las políticas bibliotecarias en cada una de las comunidades, sino también con las asociaciones profesionales que son miembros de FESAVID y que son obviamente nuestros aliados en el territorio. La parte de acción fue para mí la parte quizá más entretenida, ¿no? Y más diferente, porque supone salir de nuestra zona de confort e ir a hablar con responsables políticos, con administraciones competentes en materia de Agenda 2030 y explicarles por qué las bibliotecas o por qué desde las bibliotecas estamos emprendiendo este trabajo. Yo os lo dije ya, claro, yo venía muy bien acompañada con Gloria Pérez Salmerón, la verdad es que eso nos ayudó mucho. Aquí, por ejemplo, esta foto es con el vocal asesor de la Agenda 2030 en España en el año 2017, al que enseguida nos facilitó la participación en otros foros políticos y en otros espacios donde se estaba trabajando con Agenda 2030. Pero no solo fuimos a reuniones y no solo fuimos, sino que también vinieron. Aquí en esta foto que veis que pone un 4 y una S, son unas jornadas del Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana, y ese señor que está ahí sentado es el que después fue director de la oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 en España, y a este señor le participó en la conferencia de María Violeta Bertolini hablando del informe de acceso a la información y desarrollo, ¿no?, realizado por IFLA. Pero también participamos en otros foros políticos, como veis en estas fotografías. Os decía que había preparado este vídeo para contaros un poco cómo nos enseñaron a hacerlo y qué cosas o algunas de las cosas que hicimos durante el año 2017 y 2018 en España. Y a partir de ahí salió ya el grupo de trabajo y empezamos a trabajar. Pero esto ya os lo contamos en la clase anterior, ¿no? Aquí se quería hablar sobre todo de lo que es la advocacy, es decir, de saber qué se quiere contar y buscarnos la vida, literalmente, buscarnos la vida para que ese mensaje llegue, ¿no? Y eso significa tanto conseguir el apoyo de los colegas y preparar los materiales y transmitir ese mensaje y consensuar ese mensaje con todos los colegas para que todos vayamos a una. Y por otro lado, la acción, como habéis visto, ¿no?, yendo a reuniones, pidiendo reuniones con personas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera son de nuestro ámbito, a los que hay que transmitirles esos mensajes. Y de verdad es muy importante ese tipo de acciones. Yo quería solo simplemente contaros esta experiencia, ¿no?, en este apartado de la clase. Pero quería incluir una reflexión, y es que al final de la clase veréis que IFLA, en los congresos en los que se han podido celebrar presencialmente desde que pasó el International Advocacy Program, el de Kuala Lumpur de 2018 y el de Atenas de 2019, ha habido una sesión que se llama Great Ideas for Advocacy, ¿no?, donde las personas que hemos participado en este programa pues teníamos que seleccionar o pensar una idea para compartir con nuestros colegas. Es decir, ¿y vosotras cuál pensáis que es la idea más importante, ¿no?, para ayudar a otros colegas a hacer advocacy, ¿no? Y ahí yo, la idea que yo transmití o la idea que yo propuse fue que por qué tenemos que renunciar al alto nivel, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que de igual a igual nos sentimos más cómodos, hablamos mejor y nos da mucha vergüenza o nos da mucha timidez, o yo soy una simple bibliotecaria, no voy a hablar con este que es director de la oficina del Alto Comisionado de la Agenda 2030 para España, ¿no? Y yo creo que sí, que tenemos que ir a ese alto nivel y que no debemos perderlo. Si no llegamos, pues no llegamos, pero intentarlo, claro que debemos intentarlo. Y así ahora os voy a enseñar otra foto en la que en Kuala Lumpur estaba contando esta idea. Bueno, no sé si lo veis bien, pero realmente yo os digo esto, ¿no? Mi gran idea para hacer advocacy es que no perdamos el
el alto nivel, aunque parezca que esté muy lejos. Y incluí esa foto donde el señor que aparece es el ministro de Asuntos Exteriores, que fue al examen voluntario de España en el 2018, y no se ve muy bien en el vídeo, pero justo una de las cabecitas que hay detrás es el señor en el que Gloria Pérez Salmerón le daba la mano en unas diapositivas antes, ¿no? Que es de las que os he enseñado. Entonces, pudimos llegar al alto nivel porque nos relacionamos con Gabriel Ferrero en ese momento, ¿no? Y pudimos llegar al alto nivel que era el ministro. Bueno, pues poco más ya que contaros, ¿no? Simplemente quería deciros que, como habéis podido ver, el International Advocacy Program y todo lo que os he enseñado tiene mucho que ver con la acción en el país que nos pedía IFLA a los participantes en ese programa, pero que todo lo que he ido explicando en este vídeo es aplicable a cualquier nivel y a cualquier nivel político, pero también a cualquier nivel profesional. No hace falta que seas presidenta de ninguna asociación o federación para poder asumir este advocacy, ¿no? Esta palabra nuestra y propia. Yo creo que las dos ideas más importantes que tienen o que quiero transmitir con esta experiencia son, por un lado, el convencimiento, la conciencia, es decir, tener claro que nosotros como profesionales aportamos un valor al desarrollo comunitario, y el segundo lugar es buscarnos la forma para que eso se visibilice y se contemple tanto en las políticas públicas, pero también como por parte de los ciudadanos. Por eso, y lo veremos a lo largo de la clase, a mí hay una idea que me encanta, que la trabajó también mucho IFLA justo después del International Advocacy Program, que es One Librarian, One Advocate. Es decir, todos somos promotores y defensores de la profesión, ¿no? Esto ha sido simplemente mi experiencia en el International Advocacy Program. Como siempre, me encanta compartirla con todos los colegas.